Ha llegado el momento de sumergirnos una vez más en el oscuro abismo de terror interesante. En este escalofriante episodio, nos adentraremos en las profundidades de dos historias espeluznantes vinculadas a cuevas. Una de ellas tejerá una narrativa tan estrecha y claustrofóbica que se convertirá en la esencia misma de tus peores pesadillas. Y en un giro de eventos aterradoramente contrastante, la otra historia nos conducirá hacia una de las cavernas más monumentales que la Tierra haya presenciado. El 5 de abril de 1999, un tipo llamado Robert, su hermano y un amigo suyo pasaron la noche acampando cerca de una cueva llamada Cueva del Ermitaño. Los tres estaban en la zona para realizar algunas actividades en la naturaleza y probar la espeleología por primera vez. La Cueva del Ermitaño se encuentra en el área de Woodland Park, cerca del lago Fort Gibson en Oklahoma. Sin embargo, honestamente, con la forma en que termina esta historia, probablemente sea bueno que la cueva no sea más conocida. Hace 200 millones de años, Oklahoma y sus alrededores estaban cubiertos por agua como parte de un antiguo mar. Con el tiempo, el agua retrocedió y se evaporó, dejando tras de sí enormes depósitos de minerales. Luego, además de eso, otros procesos geológicos empujaron la capa subyacente de yeso cerca de la superficie. El yeso es un mineral bastante blando y fácil de disolver, por lo que con el tiempo, el agua cubrió túneles para formar las cuevas presentes en Oklahoma y sus alrededores. Debido a los depósitos minerales sobrantes, algunos de estos tienen grandes y hermosas formaciones cristalinas en su interior. La Cueva del Ermitaño, sin embargo, es casi exactamente lo contrario. La entrada de la cueva es poco más que una abertura cubierta de tierra de medio metro de ancho y 1 metro de largo, y el resto es igual de poco impresionante. Después de pasar la noche en el campamento, el amigo que estaba con Robert y su hermano tuvo que irse a trabajar, pero en lugar de irse con él, Robert y su hermano querían explorar un poco. En particular, aunque era la primera vez que practicaba espeleología, Robert quería entrar en la Cueva del Ermitaño y ver hasta dónde llegaba. Pero también debido a que esta era la primera vez que practicaba espeleología, Robert realmente no sabía lo que estaba haciendo, simplemente parecía algo divertido de hacer. Esto significaba que tampoco estaba tan preparado y solo vestía jeans y una camiseta. Además, solo tenía una linterna, sin casco y sin luces de respaldo dentro de la cueva. Esta cueva tiene mala circulación y el aire en su interior no es seguro para respirar durante largos periodos de tiempo. Pero de cualquier manera, después de pasar por la pequeña abertura, Robert y su hermano continuaron a través de los pasajes cada vez más estrechos. Finalmente, Robert pasó por un pequeño pasadizo lateral que parecía estrecharse aún más. Luego se metió 15 metros, luego 30 metros y se estaba volviendo tan apretado que era difícil incluso respirar por completo. Luego, a 45 metros de profundidad, había una restricción que era el punto más pequeño al que habían llegado hasta ahora. Desde el punto de vista de Robert, el túnel parecía inclinarse hacia abajo hasta el apretón y luego volver a ensancharse. Entonces, después de pensarlo por un momento, decidió tratar de superarlo. Al principio, empujó su cuerpo hacia adelante con los brazos a los lados mientras el túnel lo apretaba cada vez más. Después de un poco de lucha, Robert se detuvo y se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Estaba demasiado apretado para continuar hacia adelante y debido al ángulo y a que sus brazos están inmovilizados a los lados, no tenía suficiente palanca para empujarse hacia atrás. Peor aún, estaba atrapado con la cara justo encima del suelo húmedo y fangoso de la cueva. Después de intentar desesperadamente liberarse sin suerte, su hermano también lo intentó, pero no pudo alcanzarlo o simplemente no pudo sacarlo. Sin otras opciones, su hermano se vio obligado a irse a buscar ayuda, dejando a Robert en esta posición invertida. Los equipos de rescate y los paramédicos llegaron poco después y el hermano de Robert los condujo a la pequeña abertura de tierra. Durante las siguientes horas, los equipos trabajaron para eliminar la tierra y la roca para ensanchar lo suficiente como para llegar a Robert y sacarlo. Durante todo el tiempo que estuvieron haciendo esto, hubo que bombear aire a la cueva debido a la mala calidad del aire en el interior. Además de eso, incluso el paramédico más delgado que ingresó a la cueva ni siquiera pudo respirar por completo parte del camino hacia la restricción.
Finalmente llegarían a Robert a las 3 de la tarde, 5 horas después de que se quedara atascado y, trágicamente, estaba muerto. Estaba boca abajo en el barro y parecía haber muerto asfixiado. Su cuerpo finalmente fue sacado de la cueva, pero no está claro si se desmayó debido a la mala calidad del aire o si simplemente no pudo sostenerse más fuera del barro. La montaña más alta, prominente y probablemente la más impresionante de las montañas rocosas canadienses es el Monte Robson, que se encuentra a casi 4.000 metros. A pocos kilómetros al este del Monte Robson hay otra montaña llamada Trail Mountain, que es mucho menos impresionante en altura. Sin embargo, no es la montaña en sí lo que impresiona, sino lo que hay dentro de ella. La carretera más cercana y única que atraviesa este tramo increíblemente remoto de montañas es la autopista Yellowknife. La carretera en sí se encuentra a 914 metros de elevación, luego a otros casi 1.200 metros desde allí. En la ladera de la montaña Trio se encuentra la abertura de la segunda cueva más profunda de Canadá, llamada Cueva de Artemisa. Con 536 metros de profundidad, también es una de las cuevas más profundas de la Tierra y no solo es de gran tamaño, sino que también es increíblemente difícil de alcanzar. A pie, es una caminata de 20 kilómetros a través de bosques y montañas desde la carretera, que generalmente se realiza durante varios días. Esto hace que volar en helicóptero sea lo más eficiente, pero obviamente, para la mayoría, eso es prohibitivamente costoso. Además de eso, aunque Artemisa puede ser famosa por su profundidad, eso es solo una parte de lo que la hace difícil. El descenso hasta el fondo se divide en dos secciones y lo primero que tienen que atravesar los espeleólogos se conoce como el interminable, donde los pozos son extremadamente empinados o completamente verticales. La cueva se nivela a medida que te adentras, pero de cualquier manera, esto significa que los espeleólogos tienen que repeler lo que son esencialmente acantilados dentro de una cueva. Muchos de ellos también están llenos de escorrentía helada de las montañas y glaciares circundantes. En la tarde del 17 de octubre de 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mulek y Ron Lassell se prepararon para ser transportados en avión a la entrada de la cueva de Artemisa. Rick, Chris y Hugo eran guardabosques estacionales en el Parque Provincial Mount Robson y los 4 hombres eran espeleólogos experimentados. Después de que el helicóptero dejara a los hombres fuera de la entrada de la cueva de Artemisa, no perdieron tiempo en establecer el campamento base. Luego se dividieron en 2 grupos, primero entraron Rick y Chris, luego 3 horas más tarde Ron y Hugo los siguieron y todos planearon reunirse más tarde. Durante las siguientes horas, se adentrarían cada vez más en la tierra. Cuando alcanzaron una profundidad de alrededor de 400 metros a las 11:30 de esa noche, llegaron a un pozo vertical llamado El Refresco, a unos 9 metros entre la cornisa y el piso de abajo. No es la caída más intimidante de toda la cueva, pero lo que la hace complicada es la gélida cascada por la que los espeleólogos tienen que bajar y luego volver a subir. Es casi imposible pasar sin empaparse. De cualquier manera, una vez asegurados, descendieron de uno en uno. Luego, una vez en el fondo, fueron a descender la siguiente sección. Cuando fue el turno de Rick, se agarró a la cuerda, realizó una última comprobación de seguridad y avanzó poco a poco a través de la cornisa. Entonces, un momento después la cuerda que estaba sosteniendo todo el peso del cuerpo de Rick en un extremo, se aflojó. Lo que Rick no sabía era que a lo que había atado la cuerda no era un lecho rocoso, en realidad era una roca inestable de 400 kilogramos. Entonces, cuando comenzó a moverse, su peso hizo que la roca se soltara y luego se deslizara sobre él. La pelvis de Rick fue aplastada por la roca y quedó inconsciente. Los demás corrieron rápidamente en ayuda de Rick y, para su alivio, estaba vivo, pero el dolor de sus heridas era intenso y arrastraba las palabras cuando volvió en sí. No estaban seguros del alcance total de sus heridas, pero es probable que su pelvis estuviera rota como mínimo. No había ninguna posibilidad de que saliera por sus propios medios. Eran ávidos espeleólogos, los hombres estaban bien informados y sedientos, pero Rick necesitaba atención médica mucho más seria. Realmente solo tenían 2 opciones, podían tratar de sacar a Rick o 2 de ellos podían irse en busca de ayuda mientras el otro se quedaba con Rick en la cueva.
Al principio trataron de cargarlo, pero solo lo movieron unos metros antes de que gritara para que se detuvieran. Sin una camilla adecuada, no había forma de sacarlo sin causarle más daño. Así que, sin nada más que hacer, tuvieron que separarse. Chris se quedó con Rec, y luego Hugo y Ron se fueron a buscar ayuda. Es difícil poner en perspectiva lo desalentadora que fue esta misión. Algunas cuevas tenían estacionamientos justo afuera de la entrada, pero salir de Artemisa era solo una parte de la batalla. La única forma rápida de subir o bajar de la montaña era en helicóptero, pero Hugo y Ron no tenían forma de ponerse en contacto con el piloto. Su radio de emergencia tampoco pudo hacer contacto con la torre, por lo que para llamar a los servicios de emergencia, tendrían que salir de la cueva, luego caminar los 20 kilómetros hasta la carretera y hacer señas a alguien. Solo volver a la entrada tomó casi 5 horas. Luego, cuando finalmente llegaron a la carretera, habían pasado 14 horas desde que dejaron a Rec y Chris y habían caminado por el bosque toda la noche. Después de que Hugo y Ron se fueron, Chris se acurrucó junto a Rec para mantenerlo lo más caliente posible. Las temperaturas a esa profundidad eran gélidas y era solo cuestión de tiempo antes de que se volvieran hipotérmicas. Para empeorar las cosas, estaban en la oscuridad total. Para preservar su luz tanto como fuera posible, ambos hombres apagaron sus linternas frontales y escucharon el agua que caía a su alrededor. Poco más podían hacer aparte de temblar y esperar a que llegara la ayuda. Tan pronto como la Real Policía Montada de Canadá fue alertada de la terrible experiencia de Rec en la tarde del 18 de octubre, se movilizaron en múltiples frentes. El gobierno provincial envió 3 aviones a la isla de Vancouver para recoger espeleólogos con entrenamiento de rescate, para así ayudar en el esfuerzo por salvar a Rec. Los espeleólogos recreativos también llegaron de todas partes para ofrecer su ayuda. Con las primeras luces de la mañana del 19 de octubre, casi 36 horas después del incidente, un helicóptero dejó a los primeros rescatistas y luego regresó para recoger a más. Mientras algunos miembros del personal de rescate eran transportados, otros instalaron un gran cuartel general con tiendas de campaña en el valle debajo de la cueva. Desafortunadamente, Rec y Chris no se dieron cuenta de cuánta actividad estaba ocurriendo fuera de la cueva para llegar a ellos y, la esperanza se estaba desvaneciendo en la mañana del 19. Sus escalofríos habían empeorado mucho y, para entonces, Chris, que estaba completamente ileso, se estaba deteriorando junto con Rec. Unas 30 horas después de esto, Rec se volvió hacia Chris y lo instó a salir de la cueva. Si las cosas seguían así, ambos estarían muertos en cuestión de horas. Chris inicialmente protestó, pero Rec insistió en que se fuera mientras todavía tenía suficiente para llegar a la entrada. Tuvo que pensarlo por un momento, pero a regañadientes, Chris recogió su equipo y le dijo a Rec que volvería por él con ayuda para llevarlo a casa. El primer grupo de rescatistas ya estaba a una distancia considerable de la cueva y corrieron hacia Chris cuando lo vieron. Chris luego les dijo que estaba bien y les proporcionó más información sobre la condición de Rec antes de continuar hacia la entrada de la cueva. Finalmente, esa misma tarde, Chris apareció en la entrada de la cueva y fue atendido de inmediato. El personal de emergencia lo estabilizó antes de que fuera trasladado en avión a un hospital cercano para ser tratado por hipotermia. Casi al mismo tiempo, los rescatistas que llevaban equipo médico, almohadillas térmicas y ropa seca finalmente llegaron a Rec, pero ya era demasiado tarde. Rec murió poco antes de su llegada. La noticia finalmente llegó al equipo de rescate y muchos rompieron a llorar. Dado que la comunidad de espeleólogos es relativamente pequeña, muchos de ellos conocían bien a Rec. Después de que pasara el impacto inicial de la muerte de Rec y el rescate se convirtiera en una misión de recuperación, la búsqueda y el rescate necesitarían otros 2 días para que varios equipos de 10 sacaran el cuerpo de Rec de la cueva de Artemisa. Luego se realizó una autopsia y el forense determinó que no había ningún escenario en el que Rec sobreviviera a la terrible experiencia. En el momento en que la roca resbaló, su destino quedó sellado. La roca había causado daños catastróficos al cuerpo de Rec, incluidos muchos de sus órganos principales. Incluso con atención médica inmediata en un hospital bien equipado, el resultado habría sido el mismo. La autopsia también mostró que la causa de la muerte de Rec fueron las lesiones que sufrió, y no la hipotermia como muchos de los rescatistas pensaron que era el caso.
Hasta el día de hoy, el rescate dentro de la cueva Artemisa es el más extenso en la historia de Canadá. En este relato, nos sumergiremos en uno de los cataclismos más desgarradores de la historia humana. Irónicamente, este fatídico suceso podría haberse esquivado por completo si no fuera por una cadena de errores grotescos perpetrados por las almas que desencadenaron la tragedia. Sin embargo, no hay consuelo en el hecho de que los estragos resultaron ser mucho más que devastadores. Acompáñenme mientras exploramos los recovecos de este desastre, teñido por la sombra de la negligencia y la calamidad. A principios de la década de 1900, los trenes transportaban pasajeros y carga a través de partes del noroeste del Pacífico que habían sido casi intransitables solo unos años antes. El transporte ferroviario se había vuelto relativamente seguro y eficiente, pero las colisiones, los descarrilamientos y otros accidentes no eran desconocidos. Esto es especialmente cierto en las zonas montañosas conocidas por sus pendientes pronunciadas, terrenos accidentados e inviernos duros. Condiciones como estas son esperadas y planificadas en el noroeste del Pacífico, pero a principios de 1910, una tormenta invernal de proporciones casi bíblicas provocó los peores desastres en la historia de Estados Unidos. Wellington, Washington, es una pequeña ciudad no incorporada a unos 128 kilómetros al este de Seattle que fue fundada en 1893 como depósito del Great Northern Railway. A pesar de su pequeño tamaño, Wellington tenía un hotel, una tienda de productos generales, una oficina de correos, una pequeña central eléctrica y un modesto hospital. Wellington también se encuentra a unos 1.219 metros sobre el nivel del mar y se ve afectado regularmente por algunos de los climas más duros de la región, pero a pesar de esto, en realidad es una de las únicas rutas transitables a través de esa área de las montañas Cascadas. A mediados de la década de 1890, el Great Northern Railway contrató al conocido ingeniero John Frank Stevens para determinar quién haría una ruta ferroviaria adecuada. Stevens llegó a la conclusión de que era posible, pero esto significaba que al menos un túnel tendría que ser perforado a través de una montaña conocida como Windy Mountain. La construcción de este primer túnel comenzó en el verano de 1897 y se completó unos días antes de la Navidad del año 1900. Al finalizarlo, tenía 12 kilómetros de largo, 5 metros de ancho y 7 metros de alto a través de roca sólida debajo de una montaña. A partir de entonces, el paso a través de las montañas Cascadas se hizo drásticamente más fácil y alimentó la expansión estadounidense hacia el oeste. Una década más tarde, el 20 de febrero de 1910, la zona estaba siendo azotada por una enorme tormenta invernal. Si sabes algo sobre el área, sabrás que las ventiscas son frecuentes en las montañas Cascadas, pero esto no se parecía a nada que la mayoría de los residentes hubieran visto. Algunos testigos afirmaron que casi un pie de nieve cayó cada hora durante 2 días seguidos, y que casi 18 pies se habían acumulado en Wellington para el día 23. Y no se trataba de un polvo blando y ligero, sino de una mezcla espesa y pesada de nieve y hielo a la que los lugareños y los empleados del ferrocarril se referían como cemento de cascada. Ahora, a pesar de que esta fue una tormenta particularmente fuerte, las tripulaciones ferroviarias estaban bastante preparadas para mucha nieve. Tenían enormes quitanieves rotativos fijados a la parte delantera de poderosas locomotoras. Estos arados gigantes eran generalmente capaces de limpiar incluso los bancos más profundos y disparar la nieve a cientos de metros de distancia de las vías, casi como un quitanieves gigante. Pero durante la tormenta de 1910, la nieve se llenó de rocas, árboles y otros escombros que se deslizaron sobre las vías y que ni siquiera los rotativos pudieron soportar. Sin embargo, las vías al este de Wellington seguían siendo brutales. El primero era un tren de pasajeros, y era un tren de correo rápido. Ambos trenes pasaron por el túnel de la cascada sin incidentes, pero luego, después de emerger en el lado oeste, los conductores recibieron la noticia de que tendrían que detenerse en Wellington porque las vías y los pasos de montaña frente a ellos eran totalmente intransitables. Los pasajeros no estaban particularmente sorprendidos por la noticia, teniendo en cuenta el clima que ya habían atravesado, y nadie esperaba un gran retraso, pero al menos se detuvieron en una ciudad en lugar de en un tramo de vías sin rasgos distintivos en medio de la nada.
Pero a pesar de que estaban en Wellington, debido a que el riesgo de avalancha era tan alto, los despachadores consideraron estacionar ambos trenes en el túnel de la cascada. Esto los habría protegido de las inclemencias del tiempo, pero finalmente se decidió no hacerlo porque las calderas de carbón del tren habrían llenado el túnel de humos en cuestión de minutos. En su lugar, los trenes entraron en Wellington y establecieron sus descansos de estacionamiento entre Wendy Mountain por un lado y Jack Creek por el otro. Luego, de los más de 100 pasajeros y tripulantes a bordo, la mayoría se quedó en los trenes. Esto se debe a que el hotel y la ciudad ya estaban llenos y los viajeros generalmente asumieron que podrían reanudar su viaje en 1 o 2 días cuando las condiciones climáticas mejoraran. Pero luego, para el 26, es decir, 3 días después, la tormenta no mostró signos de amainar y toda comunicación se perdió esa tarde cuando las líneas de telégrafo finalmente se cayeron. Para entonces, los pasajeros básicamente no tenían más remedio que sentarse y leer, dormir la siesta o mirar por las ventanas a la tormenta. Varios días después, el día 29, la temperatura comenzó a subir y la nieve disminuyó notablemente. Desafortunadamente, este respiro duró poco y, en solo unas pocas horas, la nieve fue reemplazada por lluvia, vientos intensos, relámpagos y luego truenos que sacudieron los cañones alrededor de Wellington. En la mañana del 1 de marzo, los pasajeros, cada vez más cansados, llevaban más de una semana varados cuando escucharon un enorme trueno. En ese momento, uno de los grandes empleados del norte, Charles Andrews, caminaba hacia uno de los barrancos, no muy lejos del hotel, y como todos los demás, se sorprendió por lo ruidoso que era. Luego, cuando instintivamente miró hacia la montaña, fue testigo de lo que más tarde describiría como una muerte blanca. Una enorme capa continua de hielo y nieve, de más de 3 metros de altura, 1/4 de kilómetro de profundidad y medio kilómetro de largo, se desprendió de la montaña y comenzó a deslizarse hacia Wellington. A medida que aceleraba, Charles dijo que sacudió la tierra y sonó como un tren fuera de control que cobraba velocidad en un largo descenso. Y lo que es aún más horrible, mezclado con el rugido de la avalancha, podía oír los sonidos de las rocas cortando, rompiendo los árboles y, finalmente, el acero retorciéndose cuando la enorme nieve se estrellaba contra los trenes aparcados. Afortunadamente, la peor parte de la avalancha no llegó al hotel, pero los 2 trenes fueron inmediatamente arrancados 30 metros por el barranco hacia Duck Creek como si no tuvieran peso. En el interior, los pasajeros y empleados fueron lanzados por los aires y, algunos incluso fueron expulsados a través de las ventanas abiertas en el descenso. Cuando los trenes se detuvieron y para cuando la nube de nieve se disipó, muchos de los vagones estaban cubiertos por hasta 12 metros de nieve. Casi de inmediato, la gente de la ciudad y los empleados del ferrocarril corrieron hacia el arroyo para ver si alguien había sobrevivido, pero primero tuvieron que despejar los pasillos a través de la nieve para llegar a los trenes parcialmente enterrados. Luego pasarían las siguientes 3 horas en una línea directa de avalanchas secundarias rescatando a tantas personas como pudieran, pero al final, solo 23 pasajeros seguían vivos para ser rescatados. Debido a que las líneas de telégrafo seguían caídas, no tenían forma de solicitar ayuda a ninguna otra ciudad. Eventualmente, un huésped del hotel se ofreció como voluntario para caminar hasta la ciudad de Scenic, a casi 11 kilómetros de distancia, para entregar el mensaje en persona. Una vez que el hombre llegó allí, se envió un quitanieves rotativo de repuesto a Wellington, pero luego sus 20 miembros de la tripulación también murieron cuando se descarriló por una avalancha en el camino. Luego, lamentablemente, otros 41 empleados ferroviarios canadienses murieron solo 3 días después durante un incidente similar en Rogers Pass, Columbia Británica, a unos 700 kilómetros al norte. Al final, las avalanchas provocaron la pérdida de 96 personas, incluidos 35 pasajeros y 61 empleados ferroviarios. Una vez que el clima se despejó, los sobrevivientes de Wellington finalmente fueron enviados a la cercana Wenatchee, y para entonces la tragedia se había convertido en noticia de primera plana en todo Estados Unidos y Canadá. En los días posteriores al incidente, docenas de personas que no lograron sobrevivir fueron atadas a toboganes y, arrastradas a través de los estrechos cañones para finalmente transportarlas a las ciudades cercanas de Everett y Seattle. Después de la avalancha,
ningún tren cruzaría Stevens Pass hasta que se retirara la nieve y se repararan las vías más de 3 semanas después, y debido al invierno excepcionalmente malo de ese año, las últimas personas no se recuperaron hasta julio, 5 meses después del incidente. El invierno de 1910 fue uno de los peores en la historia de Washington, pero el gran volumen de nieve no fue la única causa de las avalanchas. Otro factor importante fue que muchas de las laderas de las montañas estaban casi sin árboles, ya que habían sido afectadas por incendios forestales y taladas por empresas forestales durante los veranos anteriores. Esto creó superficies relativamente lisas y libres de obstrucciones en áreas ya propensas a avalanchas. Cuando también ocurrió el incidente, los truenos a menudo se citaron como uno de los principales contribuyentes a la avalancha, pero en estos días los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los truenos por sí solos pueden desencadenar una avalancha. Pero de cualquier manera, a partir de varios relatos de primera mano, está claro que hubo un gran trueno justo antes de que comenzara la avalancha. Varios meses después, en octubre del mismo año, el Great Northern Railway comenzó un proyecto de varios años para construir docenas de cobertizos de nieve de hormigón a lo largo de partes particularmente susceptibles de la vía entre Wellington y Scenic. Más tarde ese mes, la compañía cambió el nombre de la ciudad de Wellington a Taí en un esfuerzo por distanciarse del incidente. Sin embargo, hubo otro incidente solo 6 años después, a finales de enero de 1916. Esta vez, 8 pasajeros de Great Northern murieron mientras viajaban cuando otra avalancha de montaña ventosa empujó el tren fuera de las vías y por un barranco de 30 metros. Finalmente, la ciudad de Taí fue abandonada en 1929 cuando un segundo túnel en cascada, que no pasaba por la ciudad, entró en funcionamiento. Hoy en día es una atracción popular para los excursionistas locales y los entusiastas de la historia, y uno de los cobertizos de nieve originales sigue abandonado allí hasta el día de hoy. En el ámbito de los desastres naturales y la tragedia humana, pocos lugares tienen tanto encanto y magia como una caverna subterránea. Estos espacios oscuros, a menudo propensos a inundaciones rápidas con suficiente corriente como para lanzar piedras como si fueran corchos, pueden conducir a una pérdida de vidas quizás inevitable e innecesaria. Uno de esos casos fue el accidente en una cueva conocida como Gouffre Berger. A pesar de las advertencias de sus compañeros espeleólogos y el clima traicionero, el incidente que se desarrolló allí el domingo 6 de julio de 1996 vio entrar a 6 espeleólogos, pero solo 4 regresar. La cueva de Gouffre Berger, enclavada en los Alpes franceses, se ha erigido como un faro para la exploración y la aventura desde su descubrimiento en 1953. Sin embargo, debajo de su majestuosa fachada se esconde un reino lleno de peligros, donde la línea entre el triunfo y la tragedia es peligrosamente delgada, una lección que resultaría desatendida y fatal para una de las espeleólogas más experimentadas de la Universidad de Oxford, Nicola Dollimore, quien encontró su muerte prematura en un segmento de la caverna conocido como el Gran Abismo. Nicola, una experimentada espeleóloga y conferenciante, se embarcó en una expedición a la cueva de Gouffre Berger el sábado 5 de julio de 1996, bajo condiciones climáticas sublimes con su equipo de otras 5 personas que eran parte del Club de Cuevas de la Universidad de Oxford y un grupo de buzos húngaros, incluida otra víctima llamada István y un colega cercano, William Stad. Después de la empinada caída en la cueva desde la cima, descenderían a los segmentos más profundos de la Gouffre Berger sin problemas. Sin embargo, el domingo, las lluvias torrenciales azotaron la región durante más de 24 horas y a medida que los espeleólogos seguían adelante, la furia de la naturaleza pronto convertiría su expedición en una lucha por la supervivencia. Ahora rodeada por la crecida de las aguas y atrapada a 2.600 metros en una de las cuevas más profundas de Europa, Nicola Dollimore y sus compañeros se enfrentaron a un adversario implacable. A medida que las inundaciones repentinas surgieron a través de la cueva, cortándolos de su soporte superficial, se encontraron varados bajo tierra con los suministros de alimentos disminuyendo y la esperanza desvaneciéndose. En un intento desesperado por volver a la superficie, el grupo se dividió en 2 equipos de 3. El primer grupo permanecería bajo tierra y recogería el equipo, mientras que el segundo grupo,
compuesto por William, Nicola y un húngaro llamado Pivo, regresaría a la superficie. Cuando el grupo 1 quedó atrapado en un río tributario a 1000 metros de profundidad, el grupo 2 llegaría a la cascada de topógrafos en el Gran Abismo, buscando frenéticamente escalar la pared rocosa de varios metros y la cornisa de 2 metros por encima de ella para encontrar un camino alternativo hacia arriba. William Stead y más tarde Pivo treparían con éxito, aunque apenas, por la cuerda diagonal de 1.5 metros en la parte superior de la cornisa cuando el agua comenzó a descender por encima de ellos, pero lograron llegar a un lugar seguro temporal. Sin embargo, Nicola, a pesar de usar todas sus fuerzas para subir, no pudo llegar a la cornisa debido a que su bloqueador le impedía avanzar. Sin una gran cantidad de fuerza para empujarla o el uso de sus bloqueadores mecánicos, no pudo ser sacada de debajo de las aguas heladas, corriendo sobre su cabeza, y trágicamente tuvo que ser abandonada por sus compañeros de buceo, pasando de ser un pequeño problema a una emergencia de vida o muerte en cuestión de minutos. Tanto William como Pivo usarían lo último de sus fuerzas para ayudar a Nicola mientras los niveles de agua seguían aumentando rápidamente. Más tarde, cuando no regresaron ese domingo por la noche, su ausencia hizo saltar la alarma, y los equipos de emergencia de más de 200 voluntarios convergieron en la cueva, lanzando un terrible esfuerzo de rescate. A pesar de los valientes esfuerzos de los equipos de rescate, después de 2 días de agonizante incertidumbre y determinación, el destino de Nicola Dollymore ya estaba sellado. Después de haber sido ahogada por el gran volumen de agua que se derramaba sobre ella en la cascada, su cuerpo sin vida fue descubierto 91 metros más adentro, doblado como un crepe con la cara colgando contra sus pies descalzos, todavía aferrada a la cuerda de 1.5 metros a la que estaba atada. Uno de los compañeros buzos del primer equipo, Istvan, también sería encontrado días después, ahogado en aguas crecientes en un intento de recuperar más equipo. A raíz de la muerte de Nicola Dollymore, surgieron versiones contradictorias sobre las circunstancias que condujeron a la tragedia. Si bien los miembros de la expedición dieron fe de la experiencia y preparación de Nicola y sus compañeros, los lugareños y los expertos cuestionaron la sabiduría de aventurarse en la cueva en medio de condiciones climáticas feroces. Mientras tanto, los médicos y otros profesionales de la salud no estuvieron de acuerdo sobre la autopsia post-mortem, que afirmaba que Nicola había muerto por estrangulamiento en lugar de ahogarse. Sin embargo, dada la precaria situación en la que se encontraban los buzos, estos desacuerdos triviales fueron finalmente descartados. La trágica muerte de Nicola Dollymore reverberó mucho más allá de los confines de la cueva Gouffre Berger, dejando una marca permanente en la comunidad de espeleólogos y más allá. Funcionarios de la Universidad de Oxford e investigadores locales en ese momento recuerdan haber protegido al afligido esposo y a la familia de Nicola de las peores noticias que surgieron en las horas posteriores al descubrimiento de su cuerpo, mientras sus seres queridos y muchos amigos y estudiantes realizaban vigilias en su nombre por la pérdida que ahora compartían colectivamente. Los acontecimientos de julio de 1996 proyectan una larga sombra sobre la exploración de la cueva de Gouffre Berger y nos recuerdan la fragilidad de la vida bajo las garras despiadadas e indiferentes de la madre naturaleza. Para cualquiera que desee explorarlo por sí mismo, le instamos a que se acerque a la exploración con humildad y vigilancia. A medida que terminamos nuestro relato, y por extensión, la historia de Nicola Dollymore, es importante recordar una regla cardinal cuando se atreve a explorar tales profundidades debajo de la tierra: no se debe jugar con las cavernas. Hoy, en el video, exploraremos una historia de terror que se desarrolla en una cueva. En resumen, si alguna vez te adentras en la espeleología y te topas con una zona apodada el intestino, es probable que sea el momento de retroceder. Lamentablemente, los protagonistas de esta historia no tomaron esa precaución y en su lugar, descubrieron el origen del inquietante nombre de la sección. El viernes 19 de agosto de 2016, 12 buzos italianos se preparaban para las brillantes aguas azules de la costa de Polonnaruva, Italia. Situada a 200 kilómetros al sureste de Nápoles, Polonnaruva es una hermosa y pintoresca ciudad turística que recibe turistas de todo el mundo cada verano, especialmente buceadores. El plan de buceo del día era visitar el Emersión en Porete, que se traduce como pared sumergida.
Este enorme acantilado submarino está salpicado de varias aberturas de cuevas y es un hermoso hábitat natural para todo tipo de vida marina submarina, lo que lo hace perfecto para el buceo. El organizador de la inmersión fue Mauro Cammardella, propietario de un centro de buceo local e instructor de buceo que enseñaba 3 tipos diferentes de certificaciones. Cammardella vivía como si perteneciera al agua y rara vez pasaba un día sin que el hombre de 49 años se metiera en el agua. Junto a él para la inmersión estaba Mauro Tancredi, quien era instructor asistente en el centro de buceo de Cammardella, y su amigo Silvio, de 58 años. Silvio no era instructor de buceo como los otros dos, pero era un experto en buceo y compartía la pasión de Cammardella por la exploración submarina. Además de que Polonnaruva es conocida por sus magníficas formaciones rocosas submarinas y sus misteriosas cuevas, también es conocida por la maldición de Polonnaruva. La ciudad ha tenido varios accidentes de buceo y tragedias a lo largo de los años. En 1984, 2 espeleólogos submarinos se ahogaron durante una inmersión de investigación. Luego, más tarde, 3 buzos de Polonia murieron después de quedar atrapados en una de las cuevas en 1996. También, en 2012, 4 buzos más murieron cuando el techo de la cueva que estaban explorando se derrumbó. Sin embargo, esto no sería algo de lo que preocuparse, porque no tenían planes de entrar en ninguna de las cuevas. Muy pronto, los 12 buzos estaban en el agua, disfrutando de las impresionantes vistas de toda la belleza de estas aguas de Polonnaruva. Un poco más tarde, comenzaron a resurgir a la hora acordada alrededor de las 11:30. Cuando otros 9 buzos salieron a la superficie, esperaron en el agua al organizador de la inmersión y a sus 2 amigos compartiendo con entusiasmo lo que pensaban de la pared de inmersión entre ellos. Teniendo en cuenta la experiencia de buceo de los 3 hombres que aún no habían regresado, había muy poca preocupación entre los demás. Simplemente pensaron que los 3 decidieron extender su inmersión por un tiempo más, o tal vez se encontraron con algo que nunca habían visto antes, o simplemente perdieron la noción del tiempo. Después de que pasó más tiempo, otros comenzaron a sospechar que algo había sucedido realmente. Algunos de los buzos de la excursión se apresuraron a acercarse a la pared para ver si podían ver a alguno de los hombres, pero ninguno de ellos tenía certificación de buceo en cuevas. Obviamente, nadie quería ser agregado a la lista de desaparecidos, por lo que permanecieron fuera de la cueva y continuaron buscándolos en el mar durante la noche. Finalmente se contactó con las autoridades, algo que probablemente debería haber ocurrido al menos medio día antes. Pero en cualquier caso, el cuerpo de bomberos de Polonnaruva llegó algún tiempo después y, aunque estaban entrenados en rescate submarino, sus miembros no eran expertos en buzos de cuevas, por lo que las autoridades se pusieron en contacto con un lugareño de 61 años llamado Fabio. Era otro de los expertos en buceo de Polonnaruva. De hecho, fue el primero en trazar un mapa de una de las cuevas de la pared, llamada Grotta de L. Scaletta. Esto se traduce como Cueva de la Escalera, que recibió su nombre por 2 secciones largas que corren verticalmente. La entrada de la cueva, que tiene solo unos 1.5 metros de ancho, se encuentra en la pared a unos 14 metros por debajo de la superficie. Desde la entrada, el primer túnel se extiende horizontalmente hasta cruzarse con el primer pozo vertical. Al bajar al pozo, el fondo se curva y vuelve gradualmente a la horizontal y luego al final del túnel inferior. Al final de este túnel hay una restricción extremadamente estricta a unos 50 metros por debajo de la superficie. Detrás del fondo de este túnel también hay una combinación de arena y limo, y debido a lo estrecho que es, el limo es una certeza virtual, especialmente para los buzos de cueva sin experiencia que no saben cómo manejar ese tipo de situación. Cuando Fabio lo trazó, llamó a este estrecho túnel el intestino de Polonnaruva, y sabiendo lo que sabía, tenía la sensación de que esta historia no tendría un final feliz. El intestino también mide unos 16 metros de largo y las paredes onduladas del interior lo cierran al menos 1 metro en algunos puntos. Si lograban atravesar este túnel, se habrían encontrado con una bifurcación con un túnel encima de ellos y otro en línea recta. Elegir el túnel por encima de ellos los habría llevado de vuelta al nivel del mar, pero todavía estarían encerrados dentro de la roca, dentro de una bolsa de aire, en la parte superior del pozo. Incluso si hubieran terminado en la bolsa de aire,
es probable que no tuviera suficiente oxígeno para sostener a una sola persona durante mucho tiempo, y mucho menos a tres. Esto significaba que solo había una esperanza para los hombres, y era si lograban atravesar el intestino, y luego elegían evitar el eje vertical y continuar recto. De haberlo hecho, habrían llegado a la entrada trasera de la cueva para salir al mar abierto al otro lado de la roca, pero Fabio estaba seguro de que si hubieran logrado salir por la entrada trasera, ya los habrían encontrado. No se lo dijo a nadie en el lugar de los hechos, pero Fabio creía que los buzos estaban muertos mucho antes de que se llamara a las autoridades. Justo después de su llegada, le pidieron a Fabio que se sumergiera en la cueva y viera qué podía encontrar. Entró en el agua, se dirigió a la entrada, descendió por el primer pozo vertical y se dirigió al túnel inferior donde se encuentra la abertura del intestino. Cuando entró en el túnel inferior y alumbró con su linterna delante de él, inmediatamente se detuvo y se dio la vuelta. Cuando volvió a la superficie, confirmó a las pobres autoridades que los hombres estaban atrapados dentro del túnel o en la bolsa de aire del segundo pozo vertical. Al parecer, el intestino estaba tan sedimentado que la mayor parte del túnel inferior todavía tenía una visibilidad casi nula. Fabio supo entonces que la única razón para seguir buscándolos era recuperar sus cuerpos. La noticia de los buzos desaparecidos se extendió por Polonnaruva y la reacción fue de pura incredulidad. Parecía que todo el mundo en Polonnaruva conocía a Cammardeja y Tancredi en algún nivel y su reputación como buzos altamente calificados. Las redes sociales se llenaron de comentarios y publicaciones expresando amor y esperanza de poder salir vivos de esto sin importar cuán sombrías se vieran las cosas desde el principio. Luego, después de esperar hasta que estuvieron seguros de que el limo se había asentado, los buzos de rescate tardaron solo 4 horas en encontrar Cammardeja y Tancredi. Ambos hombres estaban muertos fuera de la entrada del intestino. El limo era tan malo que, a pesar de que Fabio había estado a pocos metros de ellos, no podía ver sus cuerpos. Más tarde, dentro del intestino, el cuerpo de Silvio fue encontrado encajado en una de las secciones más estrechas. Estaba tan firmemente sostenido por la roca que lo rodeaba, que tardó 6 días más en liberar su cuerpo del túnel. Después de su recuperación, se inició una investigación para averiguar qué había sucedido exactamente y, según el informe oficial, este es el escenario más probable. Cuando los 12 buzos llegaron a la pared, se dividieron en 2 grupos más pequeños para explorar. Se desconoce si fue planeado o una decisión improvisada, pero Cammardeja, Tancredi y Silvio entraron en la cueva de cualquier manera. Debido a que la cabeza de Silvio estaba mirando hacia la entrada que usaban para entrar a la cueva, parece que los hombres habían logrado atravesar el intestino de manera segura, pero luego, en el camino de regreso, Silvio quedó atrapado. También estaba detrás de ellos cuando se quedó atascado y luchó por liberarse. Luego, debido a lo mal que habían enlodado el túnel inferior, Cammardeja y Tancredi salieron de la cueva sin darse cuenta de que Silvio no estaba con ellos. Probablemente se detuvieron por un momento para ver si se estaba quedando atrás, pero después de unos momentos, regresaron a la cueva para tratar de encontrarlo. Cuando volvieron a entrar en Scarlata, se desconoce exactamente cuánto aire les quedaba. Sin embargo, se cree que se dieron cuenta de que Silvio no estaba con ellos alrededor de las 11:30. Esto los habría puesto a los 3 en la cúspide de aprovechar su aire de reserva si no hubieran llegado ya a ese punto. Si Silvio hubiera entrado en pánico mientras estaba atrapado en el claustrofóbico pasaje, su frecuencia respiratoria habría aumentado y su suministro de aire habría disminuido mucho más rápido. Se cree que Cammardeja y Tancredi perdieron la noción del tiempo y no revisaron sus medidores de aire mientras trabajaban para tratar de salvar a Silvio. El momento en que se quedaron sin aire fue probablemente el primer momento en que se dieron cuenta de que estaban en serios problemas. Cammardeja y Tancredi son vistos como héroes desinteresados que perdieron la vida, mientras intentaban salvar a un amigo. Arrastrados con violencia por las profundidades del océano, 5 valientes se vieron atrapados en una danza mortal con un oleoducto submarino. En ese remolino infernal, solo uno emergería para narrar el horror vivido. La cámara GoPro, testigo mudo de la tragedia, capturó el instante preciso del desastre. Lo que se revela en ese registro te helará la sangre en las venas.
El 25 de febrero de 2022, en la plataforma de Bers, en Pointe de Pierre, los hombres de LMCS, Faisal Kirben, Qasim Ali Jr., Rishi Nagasar, Yousaf Henry y Christopher Budram, se encargaron de los trabajos de mantenimiento de un oleoducto inactivo. El oleoducto pertenecía a Paria Fuel Company, una compañía petrolera estatal de Trinidad y Tobago. La tubería en cuestión era una tubería en forma de U de 76 centímetros que corre a lo largo del lecho marino. Fue diseñada para transportar petróleo desde el Ver 6, donde los barcos descargan su petróleo, hasta el Ver 5, la refinería. Si bien hubo cierto riesgo, el equipo de buceo de 5 personas estaba bien preparado y eran buzos experimentados. El equipo colocó un tubo de aire dentro de una campana de buceo, un hábitat único con forma de cubo de 2.4 metros. La estructura de buceo proporcionó un espacio de trabajo seco para el equipo de mantenimiento de LMCS. LMCS instaló la estructura cúbica sobre la tubería al Ver 6 para desplazar el agua dentro del área de trabajo. El cubo creó una bolsa de presión de aire que expulsa el agua del océano para crear un espacio de trabajo apropiado. Una vez lista, esta área de trabajo permitió a la tripulación quitarse el equipo de buceo y utilizar sus herramientas de forma segura para realizar su trabajo esencial. Sin duda, habían completado el procedimiento cientos de veces. Mientras los 5 buzos veteranos cumplían con sus deberes, todo seguía como de costumbre. Hasta que dejó de serlo. La compañía instaló un tapón inflable 2 semanas antes para proteger el aceite de la tubería y evitar la contaminación. La línea no estaba en servicio entonces, aunque se podía poner en servicio cuando fuera necesario. La industria llama a esto piernas muertas y no está exento de riesgos. Si bien este es un procedimiento estándar, el proceso requiere una planificación intensa, una evaluación de riesgos del proceso y un monitoreo cercano. Prepararse para trabajos de mantenimiento como este puede llevar días, si no más. Desafortunadamente, esto probablemente significa que la compañía petrolera no estaba dispuesta a prepararse para una operación segura. Pero como la mayoría de los empleados, los 5 buzos seguían órdenes. Los buzos descendieron a su lugar de trabajo sin darse cuenta de la sorpresa. Resulta que los tapones inflables como este están presurizados, reteniendo el aire a alta presión en la campana de buceo y el aire a baja presión en la propia tubería. Estos acontecimientos crearon la fórmula perfecta para el desastre. Una vez que Ali Jr. entregó una llave inglesa a sus compañeros de tripulación en la campana de buceo, comenzaron a aflojar la válvula para liberar el tapón. Los 5 buzos no fueron advertidos. Tan pronto como soltaron el tapón, la diferencia de presión convirtió el interior de la tubería en un vórtice implacable, succionando despiadadamente aire, agua, personas y equipos en sus profundidades. El poder de la succión era demasiado fuerte y un torrente de agua surgió en la campana de buceo, convirtiendo su santuario en una trampa mortal. La repentina afluencia de agua y el diferencial de presión desataron una fuerza que arrastró a los hombres y sus herramientas hacia la estrecha tubería. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron lanzándose violentamente a través de un remolino de agua y aceite durante 90 agonizantes segundos, luchando por el oxígeno. De repente, se detuvieron. Se reunieron y evaluaron sus posiciones en la tubería, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Descubrieron que el violento tornado de agua, aire y petróleo los dejó asentados en algún lugar de la línea, donde una bolsa de aire les permitía respirar. Su lucha por la supervivencia no había hecho más que empezar. Los hombres quedaron atrapados dentro de una tubería de petróleo de 365 metros de largo, desorientados, heridos y aterrorizados absolutamente. En medio de este caos y miedo, los hombres trataron de comunicarse y mantener el ánimo de los demás. Sin embargo, la realidad de su situación aplastó cualquier esperanza de supervivencia. La GoPro que había estado con ellos durante la inmersión grabó cada segundo de su difícil situación, capturando el terror y los sonidos de la lucha mientras los hombres luchaban por sus vidas. Chris inicialmente creyó que habían sido arrojados a través de la tubería de cabeza, por lo que tuvieron que arrastrarse hacia atrás para salir de la tubería. Pero Qasim, Yousaf y Faisal estaban seguros de que habían entrado con los pies por delante, por lo que confió en el juicio de la mayoría. Como el buzo menos herido, Chris colocó sus pies sobre los hombros de Qasim.
Luego le dio instrucciones a Qasim para que reuniera al resto del grupo, e instruyó a Faisal para que empujara a todos, ya que él estaba en la parte de atrás. Unidos como una cadena con Cress al frente, comenzaron a tratar de salir de la tubería, abriendo paso a través de residuos de aceite espesos y resbaladizos, y una oscuridad total era insoportable. Lidiar con huesos rotos, ojos ardientes, ardor en la garganta y una incomodidad extrema los agobiaba. Su progreso era terriblemente lento, y el final no estaba a la vista. Los hombres siguieron orando y moviéndose lo mejor que pudieron. Finalmente se encontraron con 2 tanques de oxígeno con los reguladores aún conectados. Cress informó a los hombres que respirar el aire dentro de la tubería podría hacerlos delirar y sentir náuseas. Les aconsejó que tomaran pequeños sorbos del tanque a intervalos para mantener el oxígeno limpio en su sistema. Aunque encontraron tanques de oxígeno, los niveles de agua aumentaron a medida que avanzaban. Christopher notó que algunos miembros del grupo tenían dificultades para respirar y sufrieron varias lesiones. Otros estaban bloqueados y no podían moverse. Decidió comprobar cuánto subiría el agua si continuaban. A medida que avanzaba, Cress llegó a un descubrimiento horrible. El siguiente segmento de la tubería estaba completamente bajo el agua y con solo 2 tanques de oxígeno para 5 personas, no era seguro seguir adelante. Sabiendo esto, Cress tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Tuvo que seguir solo para conseguir ayuda para todos. Después de explicarles la situación, acordaron que era su única oportunidad y le dieron a Cress uno de los tanques de oxígeno. Chris prometió que conseguiría ayuda y volvería por ellos y se fue. Todavía sin estar del todo seguro de si iba en la dirección correcta y de cuánto aire le quedaba en el tanque, nadó a través de la sección sumergida con el tanque frente a él, con la esperanza de encontrar otra bolsa de aire pronto. Toda la tubería tenía secciones inundadas y algunas contenían bolsas de aire. Después de luchar para abrirse camino bajo el agua, se dio cuenta de que su oxígeno se estaba agotando en función de la calidad del aire. Con sus instintos de buceo a toda marcha, respiró el último aire de su tanque. Como si el destino hubiera intervenido, su tanque chocó con otro objeto metálico que tenía delante. Era otro tanque de oxígeno. Rápidamente trató de encontrar el regulador del nuevo tanque. Después de luchar en la oscuridad total, finalmente lo encontró. Pero el regulador no tenía boquilla, así que se lo metió todo en la boca. Su boca estaba cubierta de lodo aceitoso, pero se las arregló para respirar aliviado del tanque. Sabía que no podía detenerse y continuó con todas sus fuerzas, sin saber cuánto tiempo podría sobrevivir. Mientras trepaba por la tubería, finalmente entró en otra bolsa de aire. Sin embargo, instintivamente, sabía que su única escapatoria era regresar a la escalera. Desafortunadamente, esta sección de la tubería estaba medio llena de agua. Encontró otro tanque de aire y llegó a la última sección inundada antes de la contrahuella. En ese momento, escuchó a Faisal gritar su nombre. Había estado siguiendo a Cress y le pidió que lo esperara antes de entrar en la última sección inundada. Pero Cress le dijo que no podía esperar más. Llevaban demasiado tiempo en la tubería y que se les estaba acabando el tiempo. Continuó hasta que encontró el recodo de la tubería que esperaba que lo llevara a la salvación. Después de lo que parecieron horas, la siguiente decisión decidiría su destino. Era el momento de la verdad. O este era el ver 5, que estaba sellado por un tapón, o este era el ver 6, de donde vinieron. Cuando se decidió por tercera vez a morir con un último empujón de determinación, se puso en marcha hacia la escalera. Mientras Cress continuaba nadando, se dio cuenta de lo cansado que estaba, pero estaba decidido a salir y salvar a su tripulación. Cress finalmente llegó a la parte superior de la tubería. Aunque sobrevivió a la terrible experiencia, aún no había terminado. Christopher le comunicó la situación al personal de atención médica y relató tantos detalles como pudo sobre los hombres y su posición. Desafortunadamente, el resto del equipo de LMCS no podía creer la historia de Christopher. La compañía asumió que el oleoducto estaba lleno de petróleo, y que los tanques de oxígeno que tenían solo les darían 1 hora de aire cada uno. Los buzos de rescate del equipo LMCS se zambulleron y golpearon la tubería, tratando de encontrar dónde estaban los hombres. Recibían los sonidos satisfactorios de alguien que golpeaba,
lo que sin duda les daba esperanza a los hombres atrapados. Pero el equipo de LMCS aún no había encontrado la manera de sacarlos. A medida que pasaban las horas, los 4 buzos heridos estaban lidiando con la disminución del aire, una cortina de vapores de petróleo sofocantes, el aumento del agua de mar y el dióxido de carbono. Aunque parecía que Parria Trading Company y LMCS inicialmente salvarían a los 4 hombres, nunca llegó un rescate. La empresa retiró los 4 cuerpos restantes días después de que comenzara el incidente. Realizaron autopsias, pero nadie pudo ponerse de acuerdo sobre cuándo murió cada hombre. Las autoridades decidieron que sobrevivieron hasta el sábado, pero algunos especularon que uno duró hasta el lunes. Una investigación sobre las trágicas muertes concluyó que el propietario del oleoducto, Parria Fuel Trading Company, debía ser juzgado por negligencia grave y homicidio involuntario. Según el informe de 380 páginas elaborado por la Comisión de Investigación, con un costo de $15.5 millones, Parria no había cumplido con su deber de cuidar a los buzos. El informe no solo culpó a los deficientes procedimientos operativos de la compañía por el desastre, sino también a su negativa rotunda a permitir una misión de rescate para los buzos que permanecieron atrapados, heridos y vivos, dentro de las bolsas de aire dentro del oleoducto. El informe también decía que la empresa para la que trabajaban los buzos, Land and Marine Construction Services, o LMCS, que fue contratada por Parria para realizar el procedimiento de mantenimiento, era igualmente culpable del resultado del desastre, aunque no sería procesada penalmente, ya que Parria le había impedido efectivamente continuar con el rescate. El informe de la Comisión de Investigación dijo que la tragedia fue causada por la metodología adoptada tanto por Parria como por LMCS para eliminar el contenido de la tubería, que creó un peligro de presión diferencial latente, también conocido como delta P. Un vacío dentro de la tubería hizo que cualquier cosa dentro del área inmediata fuera succionada hacia adentro bajo una gran presión, tan pronto como fue abierta por los buzos. Con 4 hombres atrapados en el interior, los buzos de rescate estaban preparados para regresar a la escena una vez que Bodram hubiera sido llevado a la superficie, pero el gerente de operaciones de la terminal de Parria, Colin Papper, quien administraba el sistema de comando de incidentes de la compañía, se negó a permitirles intentar un rescate. Argumentando durante el juicio que había tomado la decisión para evitar que se perdieran más vidas, el informe concluyó que no había actuado razonablemente, que había perdido el tiempo esperando a que un dron con cámara devolviera imágenes desde el interior del oleoducto y que no había calculado cuánto aire necesitaría cada uno de los hombres para sobrevivir. Además, tampoco se hizo ningún intento de interactuar con los mejores expertos del país en buceo comercial que habían llegado al lugar. El buzo sobreviviente, Christopher Bodram, que no ha podido volver a trabajar tras la muerte de sus colegas, dijo que acogía con beneplácito las conclusiones del informe, pero que no confiaba en que se presentaran cargos penales contra Parria. Pero se alegra de que la comisión de investigación haya hecho su trabajo bien y con honestidad. Y esperaba que las recomendaciones fueran consideradas y aplicadas por las industrias marítima y submarina. El 16 de julio de 1999, la maldición de los Canary volvió a hacer sentir su peso. El avión pilotado por el hijo del expresidente se estrelló, sumándolo a la larga lista de Kennedys abatidos por la trágica sombra que persigue a la familia. Pero, ¿era el destino, una mera coincidencia o algo más siniestro en juego? JFK Jr. nació en una vida de fama. Pocas semanas antes de su nacimiento, su padre fue elegido presidente de los Estados Unidos. Creció rodeado por las paredes de uno de los edificios más famosos del mundo, la Casa Blanca. Pero trágicamente, solo pudo pasar los primeros 3 años de su vida con su padre. El presidente Canary fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Un fotógrafo capturó la imagen increíblemente triste de un niño, John F. Kennedy Jr., saludando el ataúd de su padre mientras lo llevaban a su funeral 3 días después. El funeral de su padre tuvo lugar el día de su tercer cumpleaños. John Jr. creció en el centro de atención. Era consciente de la fama de su familia y, sin embargo, buscó convertirse en su propio hombre.
Ion trabajó en una variedad de trabajos diferentes a lo largo de su carrera, comenzando en la Oficina de Desarrollo de Negocios en Nueva York, donde más tarde se convirtió en subdirector. Su interés por el derecho comenzó en 1988, cuando trabajó como asociado de verano en un bufete de abogados de Los Ángeles. Después de reprobar el examen bar 2 veces, se convirtió en asistente del fiscal de distrito en Nueva York en 1990. Juró que nunca se rendiría, y estaba decidido a continuar haciendo el examen hasta que finalmente aprobó en su tercer intento en 1990. Se había graduado de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y ganó su primer caso como fiscal en 1991. Sus romances con varias celebridades de alto perfil fueron ampliamente publicitados y en 1996 se estableció y se casó con la publicista de Calvin Klein, Carolyn Bassett. A finales de la década de 1990, John comenzó a tomar clases de vuelo. Era algo que había estado ansioso por hacer desde que era un niño pequeño. Su hermana había desconfiado de su decisión de aprender a volar, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Aprendió a volar en la Academia de Seguridad de Vuelo en Vero Beach, Florida. Se le otorgó su licencia de piloto en abril de 1998 y compró un avión ligero Piper Saratoga al año siguiente. Era un avión monomotor de 6 plazas que había comprado a la compañía Airland Aviation, pero era un avión condenado al fracaso. Menos de 3 meses después, el 16 de julio de 1999, John, su esposa Carolyn y su cuñada Lauren Bassett se dirigieron al aeropuerto del condado de Essex, cerca de Fairfield, en Nueva Jersey. Ion y Carolyn habían sido invitados a la boda de su primo, Rory Canary, en Jannisport, Massachusetts. Acordaron volar a través de Martha's Vineyard para dejar a Lauren antes de continuar su viaje. Pero trágicamente, los tres nunca llegaron a su destino. Ese día había sido como cualquier otro. John había almorzado con los editores de su revista, George. Había hecho ejercicio en el gimnasio y había salido del trabajo para recoger a su cuñada. A la 1 de la tarde, también había llamado al aeropuerto del condado de Essex para pedirles que prepararan su avión. Después de pasar la tarde de compras, Carolyn se reunió con los otros dos en el aeropuerto más tarde de lo planeado. El tráfico había sido denso y la noche se acercaba. John era una persona muy consciente de la seguridad. A principios de semana, le había dicho a un amigo que estaba nervioso por hacer el viaje a Martha's Vineyard debido a su inexperiencia. Había cancelado un vuelo que había programado tomar solo unos meses antes debido a las malas condiciones de vuelo. Esa noche, mientras miraba el cielo nocturno, también tuvo sus dudas esa vez. Pero las dos mujeres tenían horarios que cumplir y no quería defraudarlas y se convenció a sí mismo de que podía hacer el viaje con seguridad. Otro piloto en el aeropuerto, Cal Bailey, quien ayudó a preparar su avión para el vuelo, estaba preocupado por la intensificación de las condiciones climáticas. Se suponía que él mismo iba a volar a Martha's Vineyard, pero decidió no hacerlo. Había una espesa niebla que se asentaba en el aire, y con la oscuridad que ahora los presionaba, las imágenes se veían gravemente obstaculizadas. Otra cosa que más tarde se consideró de cierta importancia fue el hecho de que John se estaba recuperando de una fractura de tobillo. Había estado en un molde de yeso desde un accidente de ala delta unas semanas antes. Esto lo había dejado en tierra, pero ahora le habían quitado el yeso y se sentía seguro de volar el avión una vez más. Subió a bordo de su avioneta y entró en la cabina. Las dos mujeres se sentaron en la fila detrás de él. John solo había sido piloto con licencia durante poco más de un año, cuando se hizo cargo de los controles de lo que, en retrospectiva, fue su último y fatal vuelo. Tenía solo 300 horas en su haber. Su instructor admitió más tarde que John a menudo estaba confundido acerca de qué instrumentos debía mirar y cuándo. Se ofreció a acompañar a John en el vuelo como su copiloto, pero John insistió en que quería hacerlo solo. Al estar allí arriba en la cabina, estaba libre de toda la atención de los medios. Podía concentrarse en volar y olvidarse de sus preocupaciones. Se sentía en condiciones de pilotar el avión solo. Este resultó ser su mayor error, y cuando despegaron a las 8:38 de la noche, la oscuridad envolvió a la pequeña aeronave mientras John intentaba navegar hacia su primer destino. La visibilidad en Martha's Vineyard se había reducido a 9 kilómetros.
La licencia recientemente adquirida de John solo le permitía volar en condiciones en las que la visibilidad era de 8 kilómetros o más. No estaba calificado para volar únicamente con el uso de los diales de la aeronave. John era solo un piloto con clasificación VFR. Esto significaba que solo se le permitía volar siguiendo pautas específicas utilizando referencias visuales. Después de esta certificación, los pilotos pueden solicitar convertirse en pilotos con calificación IFR, que significa reglas de vuelo por instrumentos. Estos pilotos pueden operar un avión sin mirar por la ventana y confiando únicamente en los instrumentos. Debería haber llegado a Martha's Vineyard en 1 hora, pero el tiempo se estaba deteriorando y John no había marcado un plan de vuelo apropiado. También hubo informes de que no se comunicó con nadie por radio durante el vuelo. Esto significaba que no recibía actualizaciones meteorológicas durante el viaje. Otras aeronaves pequeñas que se encontraban en la zona en ese momento se dirigieron tierra adentro cuando la niebla descendió. John no lo hizo. Después de 62 minutos de vuelo y solo 32 kilómetros por recorrer, John se registró en el aeropuerto de Martha's Vineyard y descendió mientras se acercaba. Pero de repente algo salió drásticamente mal. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero los expertos creen que John sufrió de desorientación espacial. Para un piloto sin certificación IFR detrás de los controles de una aeronave compleja, puede ser difícil determinar exactamente dónde se encuentra en el cielo nocturno. Un caso de vértigo se apoderó repentinamente del hijo del expresidente. No podía decir en qué dirección subía y en qué dirección bajaba. El mar negro y el cielo negro se fundieron como uno solo. Los diales le decían una cosa y su mente y su instinto otra. Para un piloto inexperto, es difícil confiar en los diales que tienes delante cuando sientes que el avión está haciendo otra cosa. Había una triple desconexión entre la razón, el instinto y la realidad. Los pilotos pueden sentir que el avión se está desviando hacia la derecha, a pesar de que los diales les digan lo contrario. Ajustan instintivamente los controles para compensar el viraje percibido, lo que puede hacer que pierdan rápidamente el control de la aeronave, ya que compensan en exceso innecesariamente. Comenzó a bajar el avión en el cielo a una velocidad de 213 metros por minuto. A las 21:34 horas, la aeronave se encontraba a una altitud de 700 metros. 5 minutos más tarde, John desvió el avión hacia la derecha y se disparó hasta los 792 metros. A las 21:40 horas, se tambaleó hacia la izquierda. Tenía problemas para distinguir exactamente dónde estaba en el cielo nocturno. Las condiciones climáticas reportadas esa noche fueron suficientes para nublar su juicio y hacer que el avión se estrellara fuera del radar. En menos de 30 segundos, el Piper Saratoga se desplomó 213 metros y se estrelló contra el Océano Atlántico a solo 12 kilómetros de la costa. No se envió ningún mensaje de auxilio. Parece que no hubo tiempo para reaccionar a la repentina caída de altitud y John no pudo enderezar el avión. Kyle Bailey, un piloto que había visto como Canary, de 38 años, abandonaba la pista del aeropuerto del condado de Essex, sospechó que el avión estaba boca abajo momentos antes de estrellarse. Desorientado, John había tirado del timón, lo que no hizo más que intensificar la inmersión. El avión realizó un vuelo en picado a una velocidad de 1430 metros por minuto. La última señal de radar registró el avión a una altitud de 335 metros, antes de que golpeara la superficie del océano a 24 metros por segundo. Al impactar con el océano, las alas se separaron del fuselaje y los 3 ocupantes fueron empujados hacia adelante en sus asientos y sufrieron lesiones catastróficas. Luego, el avión se hundió en las profundidades. Cuando no llegaron a Martha's Vineyard, se envió un grupo de búsqueda para encontrar el avión desaparecido. Personal de la Guardia Costera y de la Fuerza Aérea rastreó el mar y los cielos frente a la costa. Al día siguiente, los rescatistas recogieron restos de aviones y la maleta negra que pertenecía a Lauren. Las esperanzas de supervivencia de la tripulación se desvanecieron. 3 días después del accidente, el 19 de julio, el sonar del buque Rude de la NOAA detectó un campo de escombros en el lecho marino. Los buzos descendieron a 36 metros y el 21 de julio, los 3 cuerpos fueron extraídos del metal retorcido del fuselaje roto y maltratado. Los 3 seguían atados a sus asientos.
La autopsia reveló que todos habían muerto en el impacto debido a los múltiples traumatismos. La noticia se extendió por todo el mundo, y los titulares decían que la maldición de Canary había golpeado una vez más. Fue un final trágico para los tres jóvenes adultos. John tenía 38 años, su esposa solo 33 y su cuñada 34. Pero con una tragedia de tan alto perfil llegaron muchas teorías conspirativas. Algunos creyeron que estrelló intencionalmente el avión porque estaba luchando tanto en su matrimonio como en su vida laboral. Pero otros lo niegan ya que estaba a punto de celebrar la boda de su primo. Él y su esposa estaban en buenos términos y su revista, George, había superado recientemente algunas dificultades. Era un momento de celebración, no de desesperación. Otros creyeron que el avión había sido manipulado. Aquellos que se oponían a la familia Canary y estaban preocupados de que John lograra convertirse en presidente algún día, debido a su inmensa popularidad, fueron culpados por el accidente. Algunos dijeron que presenciaron una explosión en el cielo en el momento en que el avión de John cayó. Según otra teoría, otros podrían haber sido los responsables de tratar de silenciarlo sobre el fallecimiento de su padre. John había estado obsesionado con descubrir la verdad detrás de la pérdida de su padre. Estaba decidido a conocer todos los hechos, una obsesión peligrosa si los responsables seguían vivos. Pero las investigaciones revelaron que el avión no había sido manipulado y que no había habido ninguna explosión antes de que cayera del cielo. Además, la aeronave había pasado una inspección de seguridad menos de un mes antes, por lo que se descartó un fallo mecánico. Los fanáticos de John afirman con optimismo que hoy está vivo y escondido en algún lugar del desierto remoto de Pensilvania, donde lleva una vida solitaria, lejos de los medios de comunicación y la atención no deseada. El 22 de julio, las cenizas de John fueron esparcidas en el mar frente a la costa de Martha's Vineyard. Hubo un desacuerdo sobre si debía tener un servicio conmemorativo público o privado. Al final, fue una ocasión solo por invitación y cientos de dolientes asistieron al servicio en la iglesia de Santo Tomás Moro, una iglesia que había frecuentado antes. En su funeral, su tío Ted Canary dijo que John F. Canary Jr., al igual que su padre, tenía todos los dones a lo largo de los años. Era una fría tarde invernal en Berlín, en diciembre de 2022. En el lujoso vestíbulo del Radisson Collection Hotel, los huéspedes se relajaban, fascinados por el majestuoso Aquadome, el acuario cilíndrico más grande del mundo. Sin embargo, nadie podía prever que en pocas horas, la tranquilidad se rompería en 1000 pedazos y una catástrofe inimaginable desataría el caos y la destrucción en el corazón de la ciudad. Es una tarde fría e invernal en Berlín. Sin embargo, aquí, en el vestíbulo del Radisson Collection Hotel, en el corazón de la ciudad, no lo sentirías. Los huéspedes descansan en cómodos sillones y sofás, tal vez disfrutando de una bebida en el bar del atrio del hotel de 5 estrellas. Su mirada a menudo vaga por la pieza central del vestíbulo del hotel. Justo encima de la barra se encuentra el acuario cilíndrico independiente más grande del mundo, el Aquadome. Es impresionante. Con una altura de 16.5 metros, contiene 1 millón de litros de agua salada. Desde su apertura en 2003, el acuario ha sido el hogar de más de 1.500 peces tropicales. Se ha convertido en una atracción popular. El paseo en ascensor por el interior del acuario es un punto culminante para muchos visitantes. A menudo, incluso eligen habitaciones con vistas al acuario. Después de la cena, observan el mundo submarino desde su cama mientras se duermen. Pero en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el sueño pacífico llega a su fin. 1 millón de litros de agua se precipitan por el vestíbulo del hotel como un tsunami. Las masas de agua barren todo a su paso. Un empleado del hotel en la planta baja es empujado a través de una pared. El agua salada atraviesa la fachada del hotel y se vierte en la calle. Pocos minutos después del incidente, el departamento de bomberos está en la escena. De alguna manera, nadie murió. Solo 2 personas sufrieron heridas leves. Si hubiera sucedido solo unas horas antes, hubiera sido catastrófico. Sin embargo, la magnitud de la devastación es asombrosa y la fuerza del agua que corrió dejó un rastro de destrucción. Al menos otras 6 tiendas cercanas al hotel resultaron dañadas. No queda nada del acogedor ambiente de la sala de estar en el interior.
En cambio, hay caos, destrucción e innumerables peces muertos. Muy pocos han sobrevivido a la ruptura del acuario. Los que lo hicieron fueron rescatados. Inmediatamente, comienza la investigación del caso. ¿Cómo podría haber sucedido esto? ¿Por qué estalló el Aquadome? Desafortunadamente, no hay una cámara de vigilancia dirigida al acuario. Entonces, lógicamente, hablan con personas que estaban en el hotel en ese momento. Tal vez vieron algo. Uno de ellos es un empleado de un hotel de 42 años llamado Jorge Marín. Marín está en el turno de noche y en realidad, no se suponía que estuviera trabajando ese día. Espontáneamente sustituyó a un colega. Es una tarde de jueves normal y Jorge está sentado en la planta baja del edificio, en la oficina trasera de la computadora, a unos 20 metros del acuario. Cuando de repente, oye un ruido fuerte y se levanta y camina hacia el vestíbulo para comprobarlo, pero no llega muy lejos. Apenas unos segundos después, está completamente bajo el agua. El agua rompe a través de una pared que no está soportada y lo arrastra con ella. Aterriza en la chocolatería Lindt, justo al lado, enterrado bajo todo tipo de deliciosos desechos. No puede moverse, pero él está consciente y puede respirar y pide ayuda. El departamento de bomberos llega y lentamente retiran los escombros sobre él hasta que lo liberan. De camino a la ambulancia, Marín apenas puede creer la suerte que tuvo. Acaba de sobrevivir al estallido del acuario independiente más grande del mundo. Sin embargo, Marín no pudo ver qué causó que el acuario explotara. Así que no hay grabaciones de vigilancia, ni testigos. Surgen las especulaciones. El Aquadome es un cilindro hecho de vidrio acrílico. A pesar de su nombre, el vidrio acrílico no es un vidrio en el sentido tradicional, sino un tipo de plástico. El material es particularmente popular por su resistencia a la rotura y se considera un material de construcción que se mantiene estable durante mucho tiempo. Sin embargo, los investigadores y el público sospechan en un primer momento que la fatiga material fue la causa de la catástrofe. ¿Fue acaso un acto de sabotaje? ¿Alguien dañó el acuario al disparar? ¿Hubo un terremoto o el movimiento en la subestructura provocó la ruptura? Las teorías van desde las fluctuaciones de temperatura y los errores de construcción hasta el uso de un líquido de limpieza incorrecto. El propietario del hotel, Union Investment, quiere saber la causa exacta. Así que contratan al experto en acrílico Christian Van Dam y al examinador de materiales Robert Kirchner para llegar al fondo de todo este lío. Se recoge cada pieza de vidrio del acuario, desde el vestíbulo del hotel hasta la calle. Bonten y Kirchner comienzan a examinar los fragmentos y cada pieza está fotografiada, numerada y ordenada por tamaño. El Aquadome no se vuelve a montar, sino que lo dispersan en el suelo en un almacén de Brandeburgo. Reconstruyen donde estaba cada fragmento en el Aquadome. Con esta técnica, es posible que puedan averiguar dónde comenzó el daño. Surge un gigantesco rompecabezas de 700 piezas que ocupa una superficie de 578 metros cuadrados y pesa un total de 90 toneladas. Todo armador de rompecabezas profesional sabe que hay que empezar por los bordes. Los expertos hacen lo mismo, identifican las piezas del borde principalmente en función de su grosor. La pared del cilindro es más gruesa en el borde inferior que en el superior. Esto les permite averiguar lentamente dónde estuvo una vez cada fragmento. Este rompecabezas lleva meses. Algunos fragmentos de vidrio incluso se examinan bajo un microscopio y se analizan químicamente. En octubre de 2023, el experto Christian Van Dam presenta sus resultados finales. Tienen 3 hipótesis posibles para el daño. La primera fue el ensamblaje de los paneles acrílicos. Cuando se construyó el Aquadome en 2002, el acuario no se transportó en una sola pieza. La empresa estadounidense Reynolds Polymer Technology fue contratada para construir los tubos acrílicos. 15 paneles acrílicos fueron fabricados en Colorado y llevados a Alemania. Fue un proyecto de construcción increíblemente complejo. En el futuro vestíbulo del hotel, las piezas individuales se conectaron y pegaron cuidadosamente. La forma exacta en que ensamblaron los paneles acrílicos, sin costuras visibles, sigue siendo un secreto de la empresa. Luego, el acrílico se pule meticulosamente durante semanas. Como resultado, la vista del pez es tan clara como mirar por la ventana de su oficina. Después de meses de trabajo, la construcción finalmente está terminada.
1 millón de litros de agua salada se llenan en el acuario. Y poco tiempo después, se permite la entrada de los primeros habitantes. El Aquadome está terminado, se convierte en una atracción popular y a veces incluso había visitas guiadas. Era el tanque independiente más grande del mundo y el único con ascensor. El pez más famoso de este tanque era el pequeño pez azul con una aleta caudal amarilla. Este pez es conocido por casi todos los niños del mundo gracias a la historia de la película Buscando a Nemo. Pero casi 20 años después, el Aquadome es destruido. Es posible que una costura adhesiva se haya soltado en diciembre de 2022. La segunda teoría tenía que ver con pequeñas grietas en la superficie. Un acuario tan grande, con toda su vida marina, naturalmente requiere mucho trabajo y cuidado. Debe asegurarse de que el agua esté siempre a la temperatura ideal para los peces tropicales. Todos los días, los buzos nadaban en el Aquadome y limpiaban el acuario. La vista de los peces siempre tenía que ser tan clara como la vista desde la ventana de su oficina. A veces, sin embargo, también necesita cuidados más intensivos. Se notó que las juntas de la base tenían fugas y el agua goteaba en el vestíbulo. Esto no importaba para la estabilidad del Aquadome, pero un acuario no debería gotear de todos modos. Entre 2019 y 2020, el Aquadome se sometió a una profunda renovación. Para ello, se retiraron todos los peces del acuario y se drenó el agua por completo. Pero aquí está la cosa. Cuando el acrílico absorbe la humedad, la superficie se expande y cuando se seca, se encoge. Esto puede hacer que se formen pequeñas grietas en la superficie. Podría ser que el acuario no se volviera a llenar de agua lo suficientemente pronto. Esto podría haber causado que la pared se secara, lo que provocó tensiones en el vidrio acrílico que pueden haber causado grietas. La última teoría fue que los expertos también encontraron fotos del proceso de renovación. En estos, vieron que los renovadores estaban usando un martillo y un cincel. Es posible que, sin querer, causaran una pequeña muesca en la junta durante su trabajo. Con el tiempo, esto podría haber causado una grieta. Durante meses, los expertos trabajaron incansablemente en este enorme rompecabezas. Sin embargo, al final, sigue siendo incompleto. En última instancia, no pueden precisar el origen de la grieta. Las 3 hipótesis son posibles. Desafortunadamente, y de manera bastante insatisfactoria, no hay una respuesta definitiva. Pero la explosión del Aquadome dio lugar a otras discusiones importantes. Numerosos peces tropicales muertos, 2 personas heridas que sobrevivieron a un evento traumático y daños por decenas de millones. Después del desastre, las organizaciones de bienestar animal criticaron mantener peces tropicales en acuarios gigantes. Una organización argumentó que, en primer lugar, no se debería permitir el uso de peces como decoraciones vivientes. Según Nabu, los peces son sintientes y son vertebrados altamente desarrollados que no deben mantenerse detrás de un vidrio solo para nuestro entretenimiento. En lugar de vivir en su hábitat natural, estos peces están hacinados en un tanque de vidrio. PETA incluso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Berlín por matanza de animales. Aquadome no es el primer gran acuario que se rompe. En 2012, el vidrio de un tanque de tiburones al aire libre en un centro comercial en Shanghái, China, se rompió. La causa fue probablemente una combinación de temperaturas bajo cero, agua caliente y material débil. 16 personas resultaron heridas. Estas tragedias pueden plantear preocupaciones sobre la seguridad de acuarios tan grandes, pero también cuestiones éticas fundamentales sobre el mantenimiento de animales marinos en cautiverio. ¿Deberíamos hacer eso en primer lugar? Tal vez el Aquadome sea una oportunidad para centrarse en una forma más respetuosa de tratar la vida marina. A principios de 2023 se conoció la noticia de que el Aquadome no será reconstruido. El 8 de abril de 2017, en la remota y nevada cima del Monte Harvey en Columbia Británica, un grupo de 6 experimentados excursionistas se embarcó en una travesía que prometía tanto desafío como vistas deslumbrantes. La cumbre, a 1.650 metros sobre el nivel del mar, ofrecía panoramas incomparables, pero también ocultaba peligros mortales. Lo que comenzó como una jornada de aventura y camaradería, pronto se tornaría en una tragedia que dejaría una huella imborrable en todos los involucrados.
El 8 de abril de 2017, en lo alto de un área conocida como Lions Bay en Columbia Británica, Canadá, un hombre llamado Eric tomó asiento. Estaba en el último tramo de una escalada nevada del Monte Harvey, con otros 5 miembros de un grupo de senderismo de fin de semana, y necesitaba un minuto para recuperar el aliento. El último kilómetro de la caminata hasta la cumbre del Monte Harvey es notoriamente difícil, es empinado y está por encima de la línea de árboles, lo que deja a los excursionistas expuestos a las condiciones climáticas, a menudo tumultuosas que se encuentran en esas elevaciones. La cumbre en sí se encuentra a 1.650 metros sobre el nivel del mar y ofrece algunas de las mejores vistas de cualquiera de las montañas de la cordillera North Shore. También es el más alto de la zona, lo que ofrece una vista completa de 360 grados en todas las direcciones. Sin embargo, la subida a la cumbre se considera una de las caminatas de un día más difíciles de la cordillera. Hay varios caminos hacia arriba y alrededor de la montaña, pero en general son 12.5 kilómetros de curvas y desniveles escarpados. Eso también se hace con el mejor clima desde finales de mayo hasta mediados de octubre. Y aunque el grupo estaba escalando en abril, que técnicamente es primavera, la montaña es lo suficientemente alta como para que pueda parecerse mucho más a la mitad del invierno en la cima. Esto puede cambiar por completo el equipo que necesita y los peligros que debe tener en cuenta. También significa que con mal tiempo, podrías encontrarte en una tormenta de nieve con visibilidad cero al lado de caídas de 300 metros. Afortunadamente, estos 6 excursionistas eran un grupo compuesto por 2 clubes de senderismo diferentes y habían estado completando escaladas similares durante gran parte de sus vidas. Casi todos los fines de semana, cada persona estaba en un sendero u otro en el área de Vancouver y sus alrededores. Cuando decidió que necesitaba tomarse un respiro, Eric llamó a los demás y los instó a seguir adelante sin él. Les dijo que después de descansar un poco, los alcanzaría en la cumbre. Los otros 5 estuvieron de acuerdo, y satisfechos de que Eric estaría bien por su cuenta, se dieron la vuelta y continuaron hacia la cima. La cima del Monte Harvey también es única y hace que la montaña sea fácilmente identificable. La cara norte de la montaña es más o menos un acantilado escarpado que cae casi 600 metros en línea recta. Desde el suelo mirando hacia arriba o desde la cima mirando hacia abajo, las vistas son impresionantes, pero como Eric estaba descubriendo, también lo era la escalada a esa altura. Mientras descansaba, un excursionista solitario subió penosamente por el empinado sendero hacia Eric, y los dos intercambiaron saludos antes de que el excursionista le preguntara si estaba bien. Eric le aseguró que estaba bien y mencionó que el resto de su grupo probablemente estaba en la cumbre para entonces. El excursionista se despidió y continuó en la misma dirección, y cuando Eric sintió que había recuperado suficiente energía para hacer el resto del camino, reanudó su camino hacia arriba. Luego, cuando dobló el último pedazo de montaña y la cumbre apareció a la vista, se sintió confundido. El resto de su grupo no se encontraba por ninguna parte. En cambio, solo el excursionista estaba allí, y a medida que se acercaba, notó que el hombre tenía una mirada de sorpresa en su rostro mientras estaba parado junto a una repisa. El otro excursionista se volvió hacia Eric y se disculpó antes de informarle que sus 5 amigos se habían caído de la cumbre. Después de un breve momento aturdidos e incrédulos, los 2 hombres revisaron sus teléfonos celulares y descubrieron que no tenían servicio ni siquiera para llamar a los servicios de emergencia. Luego, después de permanecer allí durante un rato más en estado de conmoción, no tuvieron otra opción que dar la vuelta y descender juntos de la montaña hasta que volvieron a tener señal en sus celulares. Esto solo sería cuando llegaron al área de estacionamiento, que estaba a kilómetros más abajo de la subida que acababan de hacer. Todo el tiempo, con el conocimiento de que el resto del grupo probablemente no sobrevivió. Finalmente, justo antes de las 4 de la tarde de ese día, la llamada llegó a los servicios de emergencia, y los equipos de búsqueda y rescate respondieron rápidamente y estaban en el lugar en 1 hora. Sin embargo, a medida que se ponía en marcha, Eric sabía que una caída desde la cima del Monte Harvey solo tenía un resultado posible. Pero aún así, se aferró a la escasa esperanza de que los otros 5 excursionistas sobrevivieran de alguna manera y estuvieran esperando ser rescatados en la base de la montaña. Más de 40 voluntarios, junto con perros de búsqueda y 2 helicópteros, comenzaron a buscar a los excursionistas caídos alrededor del Monte Harvey, pero el clima ese día no cooperaba.
Incluso cuando los 6 excursionistas estaban subiendo, había nieve intermitente y la visibilidad a veces no era la mejor, por lo que el esfuerzo se pospuso para la mañana siguiente. Antes del mediodía del día después de la caída, 4 de los excursionistas fueron encontrados e inmediatamente quedó claro que todos estaban muertos. Esparcidos alrededor de los cuerpos estaban sus pertenencias personales como raquetas de nieve y otros equipos de senderismo. No sería hasta la tarde cuando los buscadores se encontraron con el cuerpo del 5º y último excursionista. Comprensiblemente, al recibir la confirmación de la tragedia, las familias quedaron devastadas y se quedaron con preguntas sobre qué pudo haber sucedido y por qué. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una investigación formal sobre la causa, en gran parte porque lo que sucedió estaba claro para los expertos en montaña. Después de que el grupo de 5 decidiera continuar mientras Eric descansaba, llegaron a la cima y comenzaron a explorar los alrededores. Las ráfagas de nieve intermitentes causaron una visibilidad variada a lo largo de la subida, pero la nevada se había calmado lo suficiente como para ver las hermosas vistas a su alrededor. Luego salieron a una cornisa para echar un vistazo a la caída en el lado norte de la montaña. En ese momento, los 5 tenían poca o ninguna idea del peligro en el que se encontraban. Esto se debe a que el grupo estaba parado sobre algo conocido como una falsa cornisa. Se trata de un saliente de una cumbre o acantilado hecho de hielo y nieve, y puede ser imposible saber si estás en uno. Particularmente propensas a la formación de falsas cornisas son las montañas con una ladera escarpada, que generalmente es azotada por un viento de sotavento o descendente, como el Monte Harvey. A medida que la nieve y el viento azotan la montaña, comienza a formarse una falsa cornisa que se hace más grande y más larga. Cuanto más larga se vuelve una cornisa, más débiles, hasta el punto en que el borde puede ser peligrosamente inestable. A menudo, ni siquiera hay nada debajo de la cornisa que no sea una caída completa. Y lo que es aún más peligroso, el problema es que cuando estás en una falsa cornisa, no se ve diferente de la tierra sólida de la que se formó. Podrías estar a 9 metros de distancia de tierra firme y creer que estás a salvo, cuando en realidad estás en peligro extremo. De hecho, en los días previos al accidente, un popular sitio web de senderismo publicó un informe instando a los excursionistas que planeaban escalar el Monte Harvey a tener mucho cuidado con las esquinas que se habían formado en la cima. Para los ojos expertos, parecía que estaba a punto de romperse. Luego, debido a la época del año, el terreno se había vuelto aún más peligroso a medida que las temperaturas diurnas más altas hacían que la nieve se derritiera. Esto luego se congelaría y se convertiría en hielo durante la noche, y el ciclo comenzaría de nuevo a la mañana siguiente si las temperaturas fueran lo suficientemente altas. Así que para cuando el grupo de los 5 puso todo su peso en la cornisa de la cumbre del Monte Harvey, su integridad se habría visto completamente comprometida. Cuando se separó, los 5 cayeron en caída libre de más de 500 metros. Cuando impactaron en la base de la montaña, podría ser fácil suponer que la nieve profunda amortiguó la caída, pero fue todo lo contrario. En la base debajo de la cornisa había nieve y escombros de una avalancha que ocurrió días antes. Entonces, después de caer por más de 500 metros, el impacto no fue diferente que si hubiera suelo desnudo o roca sólida debajo de ellos, que destrozó y rompió sus cuerpos. Increíblemente, se suponía que otro miembro del club de senderismo también estaría en la caminata con los demás, e incluso empacó su maleta y preparó su almuerzo. Sin embargo, cuando fue a irse, estaba lloviendo a cántaros y estaba demasiado cansado para lidiar con la escalada en esas condiciones, por lo que decidió no ir, lo que probablemente le salvó la vida. La tragedia del Monte Harvey fue una dolorosa lección de la fragilidad humana ante la imponente naturaleza y quedó grabada en la memoria de todos. Mi nombre es José y te doy las gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video.